Jóvenes, buenas tardes. He decidido hacerles este video para explicarles un poco mejor el primer tema, que como les había dicho antes es mediastino, pericardio y capas de la pared del corazón. El mediastino es el compartimento central de la cavidad torácica situado entre las dos cavidades pulmonares. Es muy importante que quede comprendido que los pulmones no se encuentran dentro del mediastino. Solo el espacio que queda entre los pulmones es llamado mediastino. O sea, si vemos el dibujito que les puse en el primer resumen, si quitamos los pulmones, quedaría un espacio arriba donde casi no hay nada, y el espacio de abajo donde está el corazón y los grandes vasos. ¿Estamos? Entonces, todo este espacio es el mediastino. Ahora bien, hay dos porciones, la porción superior y la porción inferior. Les hablan como límites la apertura torácica superior. La apertura torácica superior es como el huequito que se forma con el primer par de costillas. Ese circulito es la apertura torácica superior. Y de ahí hasta la altura del disco intervertebral T4, T5, acuérdense que T significa torácico. Y 4 y 5 es el nivel, o sea que contaríamos 1, 2, 3, 4, y entre la vértebra 4 y la vértebra 5, ese sería el límite del mediastino superior. A partir de T4 y T5 y hasta el diafragma, recuerden que el diafragma es el músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ese músculo es el que sube y baja con los movimientos de inspiración y expiración durante la respiración. Bueno, ese va a ser el límite inferior del mediastino. Entonces, T4, T5 divide en mediastino superior hacia arriba y el inferior hacia abajo. El mediastino inferior es el que más nos interesa para efectos de esta clase. Y el pericardio que se encuentra dentro de ella lo va a dividir a su vez en mediastino anterior, medio y posterior. Recuerden, anterior es todo lo que está adelante, posterior es todo lo que está atrás y medio es lo que se encuentra entre esos dos campos. Bueno, el mediastino medio es el que va a tener al pericardio y al corazón. Ahora bien, el corazón es una víscera propiamente formada y va a ser rodeada por el pericardio. El pericardio es una membrana, es un saco que va a envolver al corazón. Si imaginamos el pericardio, que básicamente por eso es que les estoy haciendo este video, sería así, una lámina completa. Pero, como debieron ya haber leído, el pericardio tiene un espacio entre dos láminas. ¿Qué quiere decir? Tienen esto y se hace así. Entonces, todo esto es continuado. Imagínense que el corazón está aquí adentro. El corazón está aquí adentro y esto lo va a rodear completamente. Ahora bien, este espacio que está aquí adentro es la cavidad pericárdica. Esta cavidad tiene líquido. Tiene entre 5 a 30 mililitros en un adulto joven promedio. Obviamente, cuando hay alteraciones del pericardio, puede haber más, va a dilatarlo, y si hay menos, pues va a haber mayor fricción. Realmente ese líquido lo que hace es evitar que las hojas hagan esto. O sea, evita la fricción. Y le da un poco de distensibilidad al corazón. El corazón está adentro y cuando late, empuja. Entonces, si no hubiera este líquido, las láminas chocarían. Y pues eso no ayudaría. Entonces, si analizamos esto, hay dos láminas. La de arriba es la lámina o el pericardio fibroso. Todo lo que es fibroso es duro relativamente. Y el pericardio de abajo es el seroso.
Y en el audio yo les había comentado que es un poco confuso, pero aquí lo vamos a entender mejor. El seroso, si se dan cuenta, tiene una cara hacia abajo que da al corazón y una cara hacia arriba que da al líquido. Esta cara que da hacia arriba se llama parietal, es la lámina parietal del pericardio seroso. La cara que da hacia el corazón es la lámina visceral del pericardio seroso. ¿Me explico? Lo correcto es, el pericardio son dos láminas, fibrosa y serosa. La serosa a su vez tiene dos, la visceral que ve hacia el corazón y la parietal que ve hacia la cavidad pericárdica. Ambos se llaman pericardio, que es un saco. Ahora bien, para efectos de la clase, con que ustedes relacionen seroso con visceral y fibroso con parietal es más que suficiente. Parietal es todo lo que mira hacia una pared. Entonces, esto debe de quedar muy claro. De hecho, hay un dibujo en las actividades donde se puede apreciar esto que les estoy diciendo. Si se fijan, esto, acá se ve la lámina de arriba, la lámina de abajo y el espacio de adentro. Este es el que tiene líquido. Esto es el pericardio. Y su función, pues como lo están viendo, es envolver al corazón. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí tenemos las dos porciones del pericardio. Y es muy importante, volviendo a la parte del mediastino, quedamos que es un espacio que está rodeado de infinidad de vísceras, pulmones. Está dentro, en el mediastino medio, el corazón y los grandes vasos. Aparte tenemos el esófago que pasa atrás de esas estructuras. Tenemos el diafragma abajo y el árbol traqueobronquial. ¿Qué es el árbol traqueobronquial? Pues es la unión de la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, etc. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero a lo que voy, es una zona muy dinámica. Cuando comemos, cuando tosemos, cuando respiramos, se mueve constantemente. Entonces, así como existe ese pericardio que envuelve al corazón, hay una especie de saco que envuelve a los pulmones. Eso se llama pleura. Las pleuras, como quien dice, va a delimitar las caras laterales del mediastino. ¿De acuerdo? Entonces, los pulmones van aumentando y disminuyendo su volumen. El corazón está latiendo. La sangre eyecta y llega hacia los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta, el tronco de la pulmonar o arteria pulmonar, la vena pulmonar y las venas cavas, superior e inferior. No se desesperen si se confunden con la parte de los grandes vasos. Son grandes vasos los que llegan y los que salen de las cámaras del corazón, directamente al corazón. Esos son los grandes vasos. Hasta ahorita lo único que tienen que comprender es que hay mucho movimiento cuando la sangre sale o llega a esos vasos. Entonces, todo ese movimiento, incluso cuando comemos, por ejemplo, y pasa el bolo alimenticio por el esófago, el mediastino debe de modificar un poquito su volumen y su forma, o sea, debe de aceptar movimiento. Entonces, esas son las maravillas que tiene que tener el mediastino de poder ajustarse. Y otra cosa, al poder ajustarse, cuando una persona cae en paro cardíaco y hacemos una reanimación cardiopulmonar, estamos ejerciendo presión en la cavidad torácica para simular el latido que está haciendo el corazón. Pero esto lo podemos lograr gracias a que el mediastino tiene esa propiedad de cierto movimiento aceptable. Entonces, dense cuenta cómo las funciones de los órganos y de los sistemas en sí va a condicionar también las características anatómicas de esas partes. Entonces, ya entendido esto, seguimos con... es muy importante, todos los órganos, vísceras o que veamos en el curso, se debe de quedar claro primero la posición. Es decir, yo les voy a preguntar dónde se encuentra tal estructura. En este caso el pericardio, pues ya vimos que si está en el mediastino medio, esta altura de T3 y T4 y llega hasta el diafragma y se encuentra envolviendo el corazón. Aparte de la ubicación, necesito que quede claro la irrigación. Irrigación es arterial, es la sangre que nutre a los órganos. Drenaje, que es la circulación venosa. Es drenaje porque recuerden que las venas sacan la sangre del órgano y
la llevan a oxigenar a los pulmones, pasando primero por el corazón. Y la inervación. Inervación es qué nervios llegan a ese órgano. Entonces, para el caso del pericardio, la irrigación, es decir, arterial, va a ser dada por la arteria torácica interna. Por eso les decía, hay que repasar los principios de anatomía y fisiología. Y de esa arteria torácica interna va a haber una rama. Esa rama va a ser un vaso menor, pero la función es más directa. Es decir, es la que realmente nutre al pericardio, que tiene el nombre de arteria pericardiofrénica. ¿Ok? Entonces, la mayor es la torácica interna. De ahí sale como una calle alterna o una vía alterna que se llama arteria pericardiofrénica y su función va a ser irrigar al pericardio. Ahora, el drenaje venoso es en sentido contrario. La sangre que está en el pericardio, que envuelve al corazón, lo que va a hacer es drenar a la vena pericardiofrénica, que ahorita tienen la ventaja de que el nombre de la arteria y la vena es muy similar, y además se llama pericardiofrénica porque su recorrido acompaña al nervio frénico. Estas venas pericardiofrénicas son tributarias. ¿Qué quiere decir eso cuando lean? Porque lo van a leer mucho. Quiere decir que ellas van a dejar su sangre en una vena mayor. Recuerden, ojo con esto. Una arteria mayor deposita su sangre a una arteria menor y nutre al órgano. El órgano ya nutrido, la sangre que ya no tiene oxígeno, va a depositar su sangre en una vena. Esa vena drena, obviamente es pequeña, como la pericardiofrénica, va a drenar en una vena mayor, que en este caso son las venas brachiocefálicas, y eso se va a conducir al corazón para que vaya a los pulmones y se oxigene, a grandes rasgos. Ahora, la inervación del pericardio está dada por los nervios frénicos, pero ojo con esto, C3 a C5, la C quiere decir cervical, estamos a esta altura. Entonces, esos nervios hacia ambos lados van a llegar al pericardio. ¿Por qué es importante saber esto? Muy sencillo. Si yo tengo alguna afectación en el pericardio, ya sea que se dilate como en una pericarditis, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque hay inervación. ¿Y eso dónde lo voy a sentir? Si está a nivel de C3 y C4, obviamente, como ustedes ya vieron en anatomía, hay dermatomas. Entonces, el dermatoma que se encarga o que está relacionado con C3 y C5 es supraclavicular. Acá tenemos las clavículas, supra es arriba, entonces estamos a un nivel superior al hombro y dependiendo del lado. Si tengo un dolor en una zona del pericardio derecho, el dolor lo voy a sentir arriba en el hombro del lado derecho. O si fuera en el lado izquierdo, pues en el otro lado. Pero a lo que voy, conociendo la inervación y teniendo ese conocimiento concreto y correcto, ustedes van a entender que cuando haya algo aquí en el pericardio, el dolor lo voy a sentir aquí. Entonces, imagínense que ustedes tengan un paciente, sean fisioterapeutas y el paciente venga por dolor en el hombro y ustedes estén pensando en manguito rotatorio, en un esguince, en una luxación o en 1000 cosas antes de pensar en una afección cardíaca. Entonces, por eso es importante conocer la inervación. Y por último, es la pared cardíaca que tiene 3 capas. Epi, diciéndoselos desde la más externa hacia la más interna, epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio es muy sencillo. Si recordamos al pericardio, lo tenemos acá y acá está el corazón. El pericardio tenemos esta hoja que es pericardio fibroso y pericardio seroso, hoja visceral. Entonces, el epicardio no es más que la continuidad del pericardio seroso, ¿sí? Es epitelio continuado. Luego, en la siguiente capa, ya en el corazón, es miocardio. Mio, recuerden que es músculo. Tienen que retomar mucho sus conceptos de etimologías grecolatinas y eso les va a salvar muchísimo, muchas preguntas, respuestas y conceptos. Y de ahí sigue el endocardio. Así como arriba el epicardio es una continuidad del pericardio visceral, el endocardio es la capa interna del corazón y recuerden que del corazón llegan y salen vasos sanguíneos. Entonces ese endocardio se va a continuar y va a seguir envolviendo la parte interna de los vasos sanguíneos. Es decir, que el endocardio en el corazón, esa capita se llama endocardio, pero cuando ya llega a los vasos y se va,
se conoce como endotelio vascular. Pero a lo que voy, cambia de nombre por el lugar donde está, pero es exactamente lo mismo. De ahí, lo importante es conocer que el miocardio es la parte más gruesa del corazón, es músculo, su función es bombear. Recuerden que el corazón es una bomba que se contrae para transportar la sangre hasta el resto del cuerpo. Y bien, lo último, pues el miocardio va a tener zonas donde está más grueso y generalmente está en forma de espiral. Recuerden que el músculo está en forma de fibras o haces y esto va a hacer que genere como un mejor movimiento de apriete. Ahora, los músculos, recuerden que hay varios tipos: músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. El estriado pues es el de los miembros, como ejemplo patognomónico. De ahí liso pues es el que está en las vísceras y el cardíaco es algo especial, que es lo que vamos a ir viendo el por qué. Entonces, de ahí eso nos lleva a la unidad funcional. Es decir, el corazón es músculo básicamente y tiene una unidad celular, funcional y estructural. En este caso es el cardiocito. Recuerden que todo lo que termina en cito, con C de casa, es célula. Cardio es corazón. Entonces la célula del corazón es el cardiocito, pero más propiamente dicho es cardiomiocito, porque es específicamente muscular. Y nada más para hacer un recordatorio o una nota, otra distinción de las capas de la pared del corazón es que el epicardio es la única que tiene grasa. Si ustedes van, por ejemplo, al dibujito acá, esto que ven así alrededor es el pericardio. Lo que vemos arriba pues sería fibroso, lo que estaría por dentro es seroso, no lo vemos. Y esto que vemos así como blanquito, acá está un vaso sanguíneo, y esto que vemos como blanquito es grasa. Eso quiere decir que esto que ya es corazón, lo que estamos viendo arriba es epicardio. Epi arriba, sobre el corazón, y hay grasa. En el miocardio y en el endocardio no hay grasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto a grandes rasgos fue la primera clase. Apóyense con el resumen, de ahí les estoy haciendo este video. El resumen, el audio y el video. Tengan sus dibujos a la mano, espero que hayan hecho sus actividades y el día de mañana los estaré viendo con sus preguntas, las cuales ya están hechas, ya están listas, y eso sería todo. Que tengan buena tarde.